Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar la libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. El Evangelio de nuestra salvación. Te alabamos, Señor. Realmente la persona de Jesucristo irrumpe en la historia de la humanidad como cumplimiento de los tiempos. Desde la creación de la humanidad, cuando Adán y Eva desobedecen al Señor y tienen conocimiento del bien y del mal, escogiendo el mal, adquieren el conocimiento del bien y del mal, escogiendo la desobediencia de Dios, adquieren conocimiento de lo bueno y de lo malo, porque escogen lo malo. Y entonces tiene que ser sacrificado un animalito para que sus cuerpos sean cubiertos, puesto que ya tenían vergüenza de su propia desnudez. Ese sacrificio de ese animal ya anticipa a Adán y Eva la necesidad de un sacrificio de derramamiento de sangre para cubrir la desobediencia, el pecado hacia Dios. Y esta revelación y esta enseñanza divina se va postergando y reiterando a lo largo de la Biblia. Y a Moisés el Señor también le enseña lo mismo. Y antes de Moisés, Abraham. Cada uno de los hombres escogidos por Dios adquirieron de parte de Dios el conocimiento de que era necesario un sacrificio vicario para que los pecados sean perdonados. De allí que los judíos tenían que, por lo menos una vez al año, tomar un animalito y sacrificar en el altar del templo de Dios. Y aquellos que no tenían para comprar un animal grande, podían hacerlo hasta comprando una palomita. Y aquellos que no podían sacrificar una paloma, aunque sea un puñado de trigo, de harina de trigo, el Señor lo aceptaba como sacrificio, como ofrenda, como un acto de decir: Señor, yo me merezco la muerte, pero que en lugar de que yo muera, sea sacrificado en el altar de tu templo esto que te entrego. Lamentablemente, ese sagrado rito de expiación de los pecados se había corrompido al extremo de que los sacerdotes, que eran los que administraban las cosas del templo de Jerusalén, habían comercializado el rito. No podían los judíos ir llevando los animalitos que iban a sacrificar desde sus casas. No podían comprar al vecino la palomita o el puñado de harina o el cordero. No, tenían que comprar lo que querían llevar como sacrificio expiatorio al trono del Señor, al altar del Señor. Tenían que comprarlo dentro del templo. Y ahí
estos sacerdotes que administraban el templo en Jerusalén hicieron su negocio. Pues al monopolizar la venta de aquellos elementos que los judíos iban a sacrificar por su expiación, tenían un negocio excelente, pero también criminal. Pues lo que más el ser humano necesita es estar en paz con Dios. Es una necesidad impostergable estar en paz con Dios. Entonces era indispensable que todo judío vaya a ese templo a comprar en el negocio que tenían montado los sacerdotes un elemento, sea un animal, una paloma, una harina, para sacrificar en el templo del Señor. Y el negocio era más redondo para esta gente, ya que no se podía comprar con cualquier moneda, no se podía comprar con la moneda en curso de ese territorio que estaba bajo el dominio de Roma, no se podía comprar con la moneda que estaba acuñada, el rostro, la cara del César en la moneda. Los sacerdotes habían convencido a las autoridades romanas que les permitieran acuñar su propia moneda para usarla dentro del templo. Y ellos fijaban el tipo de cambio. Es decir, no solo ganaban permitiendo a los comerciantes vender dentro del templo lo que necesitaban los judíos para sacrificar por la expiación de sus pecados, sino que ganaban también al regular el tipo de cambio, cuántas monedas de uso corriente se podían dar para obtener una moneda de uso en el templo. Obviamente, había un sector de la población del pueblo de Dios que no tenía dinero para comprar. Y creo que muchos de ellos ni siquiera para comprar un puñado de harina. Por eso el Señor, cuando llega a la sinagoga, abre en Isaías, el rollo del profeta Isaías, y da lectura a esta parte de la profecía de Isaías, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Porque quizá los ricos tenían la posibilidad de comprar no solo un cordero, quizá 2, 3, 4, pero los pobres frente a ese monopolio de la religión, frente a ese monopolio del rito y a ese negociado del rito, estaban excluidos de la salvación del Señor. Pero el Señor dice: el Espíritu Santo está sobre mí, pues Dios me ha ungido para llevar el Evangelio primero a los pobres. Y para los pobres el Evangelio es redención. Para los pobres el Evangelio es salvación, es restitución, es un levantamiento de la condición de pobreza a una condición de prosperidad, de abundancia. Primero, mediante la transformación de los pecados, mediante la transformación del pensamiento, la limpieza de los pecados, la renovación de la conducta, mediante el cambio del estilo de vida, y luego dándole bendiciones sobreabundantes. Para el pobre el Evangelio es redención, es levantamiento, es un levantarse de su condición de pobreza a una condición de prosperidad y de abundancia. Para el rico el Evangelio es también conversión, pero es un descenso, no es un levantamiento, es un humillarse, es un doblegarse. Y en muchas ocasiones, cuando el corazón está aferrado a las riquezas, es un renunciamiento. Cuando Jesús encontró a varios ricos, siempre les dijo: vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y Dios nos ha encomendado a nosotros, los sacerdotes de su iglesia, a llevar este evangelio a los pobres. Nosotros no podemos estar del lado de aquellos que oprimen a los pobres, de aquellos que se aprovechan de los pobres para enriquecerse a costa del sufrimiento y a costa de hacerles a estos pobres más pobres. Nosotros no podemos bendecir al empleador que paga mal
e inoportunamente el salario a los trabajadores. Tampoco podemos bendecir a aquellos políticos gobernantes que en medio de la necesidad de una pandemia en donde hay que comprar insumos para proteger a los médicos, estén queriendo comprar esos insumos con sobreprecios exagerados y enriquecerse a costa de la enfermedad, del terror y de la muerte. No podemos nosotros jamás estar de acuerdo con que se previera pagos millonarios a tenedores de deudas muchas veces ilícitas de una nación, y no que se dedique esos fondos a salvar las vidas de las personas que están muriendo con esta pandemia. Nosotros, si somos fieles al Evangelio, tenemos que estar siempre del lado de los pobres, del lado de los oprimidos, ya que Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar el Evangelio de la salvación a los pobres.